Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde la farándula turca es la reina. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas ganas de chismosear un rato. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, un tema que ha mantenido a muchos en vilo durante años, un tema que genera más expectación que el final de una novela, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo que escucharon. Vamos a desmenuzar las últimas declaraciones de Can, sus evasivas y las posibles señales que nos dejan entrever cómo está la situación actual entre él y nuestra querida Demet. Antes de que nos metamos de lleno en el salseo, quiero pedirles un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí y te encanta el mundo de las series turcas, los dramas, los romances y todo el chismorreo que rodea a nuestros actores favoritos, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás ni un solo vídeo y serás el primero en enterarte de todas las novedades. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkenci Kuş fue explosiva, palpable, magnética. Era evidente que había algo más que simple actuación. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se conectaban en pantalla. Era puro fuego. Y claro, los fans nos volvimos locos, empezamos a shippearlos con todas nuestras fuerzas y a fantasear con una relación en la vida real. Era la pareja perfecta, al menos en nuestra imaginación. La belleza deslumbrante de Demet, combinada con el carisma arrollador y la presencia imponente de Can, creaban una sinergia que traspasaba la pantalla. Cada escena que compartían era un festín para los ojos y una inyección de esperanza para los románticos empedernidos. Durante un tiempo pareció que nuestros sueños se harían realidad. Hubo rumores, fotos juntos fuera del set, declaraciones ambiguas. Todo apuntaba a que Can y Demet eran algo más que amigos y compañeros de trabajo. Los paparazzis los seguían a todas partes, capturando momentos que alimentaban la fantasía colectiva. Un café por la tarde, una cena a la luz de las velas, una escapada a la playa, cada imagen era interpretada como una prueba irrefutable de su amor. Las redes sociales se inundaron de montajes, collages y fanfics que exploraban todas las posibles variantes de su romance. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. La vida real dista mucho de ser un cuento de hadas, y las presiones mediáticas, las agendas profesionales y las diferencias personales pueden poner a prueba incluso la relación más sólida. De repente la magia se desvaneció. Las apariciones juntos se volvieron menos frecuentes, las sonrisas ya no parecían tan espontáneas y las declaraciones se volvieron más evasivas. Empezaron a surgir rumores de una ruptura, de problemas personales y profesionales que habían afectado su relación. Se hablaba de celos, de egos inflados, de agendas incompatibles. La burbuja de fantasía se pinchó, dejando al descubierto una realidad mucho más compleja y menos idílica. Y ahora, después de un tiempo de silencio y distanciamiento, Can Yaman ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática. Recientemente ha concedido varias entrevistas donde ha hablado de sus nuevos proyectos, de su vida en Italia, de su compromiso con la fundación Can Yaman for Children. Pero inevitablemente siempre surge la pregunta, ¿qué pasa con Demet? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque Can, en lugar de responder directamente, ha optado por la evasiva. Ha utilizado frases ambiguas, ha cambiado de tema, ha recurrido al humor. Cualquier cosa con tal de no hablar abiertamente de su relación con Demet. Es como si la sola mención de su nombre fuera capaz de desatar una tormenta mediática que preferiría evitar. En una de las entrevistas, por ejemplo, le preguntaron directamente si mantenía contacto con Demet. Su respuesta fue algo así como, Demet es una gran profesional y le deseo lo mejor en sus proyectos. ¿En serio, Can? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Después de la química que vimos en pantalla, ¿solo un gran profesional? Los fans se sintieron decepcionados, traicionados incluso. Esperaban una respuesta más sincera, más emotiva, que reflejara la conexión que habían percibido entre ambos. En otra ocasión, le preguntaron si había visto la boda de Demet con Ozan Koç. Su respuesta fue aún más evasiva, estoy muy feliz por ella y le deseo toda la felicidad del mundo. Ni siquiera mencionó el nombre de Ozan. ¿Será que todavía hay algo de resentimiento? ¿O simplemente no quiere remover el pasado? La diplomacia de Can en este punto es evidente, pero también deja entrever una frialdad que contrasta con la pasión que lo caracterizaba en Erkenci Kuş.
Lo que sí es cierto es que Can Yaman parece evitar a toda costa mencionar a Demet. Es como si fuera un tema tabú, una herida que aún no ha cicatrizado. Y esto, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones. La prensa rosa turca se ha dedicado a analizar cada una de sus palabras, buscando pistas ocultas y mensajes subliminales. Algunos fans creen que Can todavía siente algo por Demet y que le duele verla feliz con otro hombre. La idea de un amor no correspondido, de un sentimiento que perdura en el tiempo, resulta irresistible para los corazones románticos. Otros piensan que simplemente quiere dejar el pasado atrás y seguir adelante con su vida. La madurez y la aceptación son caminos válidos, aunque menos atractivos para el morbo mediático. Y también hay quienes creen que todo es una estrategia de marketing para mantener viva la llama de la expectación y seguir generando titulares. La industria del entretenimiento es experta en crear y alimentar dramas que mantienen al público enganchado. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Can Yaman no está dispuesto a hablar de Demet. Y esto nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué se distanciaron? ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos algún día? Estas interrogantes son el combustible de la rumorología y la especulación. Cada nueva declaración, cada gesto ambiguo, cada silencio elocuente son interpretados como piezas de un rompecabezas que nadie logra armar por completo. Son preguntas que probablemente nunca tengan una respuesta definitiva. La verdad, en muchos casos, es subjetiva y depende de la perspectiva de cada uno. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las señales, interpretar las evasivas y sacar nuestras propias conclusiones. Y aquí es donde quiero saber tu opinión. ¿Qué crees que pasa entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Crees que todavía hay algo entre ellos? ¿O simplemente son dos excompañeros de trabajo que han seguido caminos diferentes? ¿Crees que el matrimonio de Demet cierra definitivamente la puerta a una reconciliación, o crees que el destino puede tener otros planes? Déjame tu comentario aquí abajo, me encanta leer tus opiniones y saber qué piensas sobre este tema tan candente. Quiero saber si eres Team Can, Team Demet, o si crees que ambos tienen derecho a seguir adelante con sus vidas. Pero ojo, no solo quiero hablar de las evasivas de Can. También quiero analizar las posibles señales que nos dejan entrever cómo está la situación actual entre él y Demet. Porque las redes sociales, queridas amigas, son un espejo de nuestras vidas, y a veces revelan más de lo que quisiéramos. Por ejemplo, hay quienes afirman que Can sigue a Demet en redes sociales, pero que no interactúa con sus publicaciones. ¿Será que la espía en secreto? ¿O simplemente quiere estar al tanto de lo que hace su ex compañera? En la era digital, seguir a alguien en redes sociales puede ser interpretado como un gesto de cortesía, de interés, o incluso de obsesión. La ausencia de likes y comentarios, por otro lado, puede ser una señal de indiferencia, de respeto, o simplemente de prudencia. También hay quienes dicen que Can ha borrado todas las fotos que tenía con Demet en su cuenta de Instagram. ¿Será que quiere borrar todo rastro de su pasado? ¿O simplemente quiere evitar comentarios y preguntas sobre su relación? Eliminar fotos del pasado puede ser un intento de reescribir la historia, de pasar página, o simplemente de mantener la privacidad. La ausencia de imágenes conjuntas, sin embargo, puede ser interpretada como una negación del vínculo que alguna vez existió. Y por último, hay quienes aseguran que Can ha evitado coincidir con Demet en eventos públicos. ¿Será que no quiere encontrarse con ella? ¿O simplemente es una casualidad? Evitar a alguien puede ser una estrategia para evitar confrontaciones, para protegerse de la incomodidad, o simplemente para seguir adelante. La falta de coincidencias, sin embargo, puede ser interpretada como una confirmación de la distancia que los separa. Como ven, hay muchas teorías y especulaciones sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y lo cierto es que nadie sabe la verdad absoluta, excepto ellos dos. Pero la falta de información oficial alimenta la imaginación de los fans y la voracidad de la prensa rosa. Pero lo que sí podemos hacer es seguir analizando las señales, interpretando las evasivas y sacando nuestras propias conclusiones. Y por supuesto seguir disfrutando de sus trabajos como actores, porque ambos son talentosísimos. Porque más allá del drama personal, Can y Demet son profesionales consumados que han sabido cautivar al público con su talento y carisma. Y bueno, mi gente, llegamos al final de este vídeo lleno de salseo turco. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo.
En resumen, hemos analizado las últimas declaraciones de Can Yaman, sus evasivas al hablar de Demet Özdemir y las posibles señales que nos dejan entrever cómo está la situación actual entre ellos. Un misterio que sigue sin resolverse, pero que nos encanta comentar y debatir. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de la farándula turca. Recuerden dejarme sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre este tema. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre este tema tan candente. ¿Crees que Can todavía siente algo por Demet? ¿O simplemente son amigos? Déjame tu opinión. ¿Crees que veremos una colaboración en el futuro o que cada uno seguirá su camino? Y ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si te gustó este vídeo, dale un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Así me ayudas a seguir creando contenido para ustedes y a mantenerlos al día con todas las novedades del mundo de las series turcas. Además, no olvides seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todo lo que hago. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.